Ahí. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, le escuchamos Ya, perfecto. muy bien. Ahora sí, avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Muy bien, cuando tenemos la idea de modernidad, me imagino que a la mayoría se le vienen a la mente las imágenes como que he puesto ahí, ¿no ves? Modernidad, cuando decimos, vienen cosas como edificios, ¿no? Sofisticación, ciudades hermosas, limpias, ordenadas. Yo, eso es lo que viene a la mente, ¿no? Avance tecnológico, avance científico. Y entonces, eso es bueno, eso es bello para la mayoría. Pero los que hemos tenido oportunidad de viajar por América Latina, por el mundo, oh sorpresa, ¿no? Vemos que estas grandes ciudades tienen como un corazón así brillante de oro, donde está la modernidad, ¿no ve? Y todo el avance científico para un sector de gente. Luego vemos un sector clase media que se llama, las clases medias, ¿no? Donde ya se ve menos opulencia material. Y luego los sectores invisibilizados, ¿no? Donde están los grandes sectores populares. Y algunos más todavía, inclusive con barrios de extrema pobreza, ¿no? No sé si ustedes han conocido, han viajado por toda América Latina, los mismos Estados Unidos, Europa, Asia. Se ve esta dinámica así de las ciudades, ¿no? Es una zona moderna, la clase media y el sector popular, y a veces también se logra ver la extrema pobreza. Entonces, eso ha generado un desencanto generalizado en la población, porque el bienestar prometido por la modernidad no llegó. Y a nivel de la historia del conocimiento, entonces, tenemos como que 4 grandes momentos en la historia de la humanidad, pero leído desde Occidente, lo que se llama, desde Occidente, ¿no ves? Nuestra historia para los que vivimos en América Latina, en el continente americano y Europa, la visión del mundo que tenemos se llama visión occidental y es considerado, entonces, esa visión del mundo es considerado como nuestra historia también. Entonces, hay como 4 grandes momentos en la historia de la humanidad: la edad antigua, la edad media, luego el renacimiento que dio ya con fuerza paso a la modernidad, y lo que actualmente estamos viviendo, lo que se conoce como la posmodernidad. Muy bien, pasamos ahora a esto. Ahí está lo que hemos dicho. Entonces, cronológicamente la modernidad es un periodo que puede fijarse entre el inicio de la caída del feudalismo, ¿no? La edad antigua, hasta el siglo IV más o menos, después de Cristo, cuando la religión se une con el Estado, en este caso con el imperio, ¿no? Con Constantino, se une. Y luego, más adelante, con Justiniano, lo que se conocía como ciencia y la filosofía es puesto a un costado para entrar al periodo de la edad del feudalismo, ¿no? Con el imperio y el dominio del cristianismo, con el poder político, y donde el conocimiento y las corrientes, de manera especial el conocimiento, era controlado por los representantes del cristianismo de estas décadas, de estas generaciones, de estos siglos. Y eso duró harto tiempo, hasta más o menos la caída de Constantinopla, con el descubrimiento de América, que es en 1492, ¿no? Y de manera especial ya termina, digamos, la edad del medioevo, con la Revolución Francesa y sus 3 grandes, ¿no ven? La libertad, la igualdad
y para dar paso a lo que se conoció luego como la Edad Moderna. Y la Edad Moderna tiene que ver con algunos supuestos de que se había generado en esa época. Entonces vamos a hacer como una especie de pensamiento paralelo, ¿no es cierto? Porque estamos viendo un poquito la historia a nivel así general, pero en este devenir de la historia, también entonces cómo se fue dando el conocimiento. Entonces el conocimiento en la Edad Antigua aparece la filosofía, y un gran hombre que ha dado forma a la filosofía es Platón. Y Platón entonces, de manera especial, reflexionó sobre la naturaleza de la realidad y de la naturaleza de las cosas. Luego, con el cristianismo, un gran hombre en el cristianismo o en la época de la edad del feudalismo, está lo que se conoce San Agustín y luego Tomás de Aquino, los dos grandes mentes brillantes de esa época, y ellos se dieron cuenta que no estaba bien que la religión sea como la encargada de controlar de qué tenía que estudiar el conocimiento. Los encargados del conocimiento o de los encargados de querer conocer. Entonces no se podía avanzar mucho así, de tal manera que el periodo de la Edad Media termina, ¿no es cierto? Claro que no son como momentos así tan definidos, pero según se tiene un consenso, lo que hemos dicho anteriormente, el asunto del descubrimiento de América, y luego ocurre algo fundamental también, donde los encargados de hacer el conocimiento de la ciencia le dicen a la religión que por favor, hasta aquí nomás, nosotros vamos a trabajar por nosotros mismos. Luego vamos a volver a todos los entretelones de cómo se dio esta disputa. Pero los procesos que generaron la crisis de la modernidad, cuando termina entonces la Edad Media, se entra a lo que se conoce como la modernidad. La pretensión de la modernidad tenía que ver con que el conocimiento, ¿no? La tecnología y el estado de bienestar que se estaba formando iba a traer un estado de paz y de prosperidad para toda la humanidad. Eso era la perspectiva que se tenía cuando se entra en este periodo de la humanidad, y detrás de eso había las corrientes filosóficas que lo sustentaban. Ahí aparece entonces lo que se conoce como el positivismo, y nosotros somos herederos, somos hijos o hijas de esta forma de entender el mundo. Mira cómo entendía la modernidad, ¿no es cierto? Aparecieron los estados nacionales, ¿ya? Pero cuando hace crisis ya la modernidad, empiezan a hacer crisis los estados nacionales y empiezan a aparecer las emergencias de nuevas nacionalidades. ¿No es cierto? Para nadie es un secreto que en cada país, cuando uno se va, hay lucha de poder porque las nacionalidades han reflotado. En la modernidad se pensaba que éramos una sola unidad, pero en realidad era como que estaba tapando la realidad, ¿no? Diciendo, somos un Estado nacional, y cuando total, casi todos los países tienen nacionalidades ahora, se sabe, ¿no es cierto? Y cada vez más en todos los países hay una lucha para que esa nacionalidad sea reconocida y sea respetada. Luego, otra de las características de la crisis de la modernidad, estamos viendo la unidad 1, ¿no? Del material propuesto, tiene que ver con que hubo una crisis de la razón, en el sentido de que la razón se impuso como método científico para conocer la realidad y era reconocido el único método. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver el asunto de la
de que la razón como único método para conocer la realidad. De manera que las cuestiones subjetivas y las cuestiones de la realidad, como las espirituales, las filosóficas, no eran consideradas como realidad. Fueron dejados a un lado y solamente la razón y el método científico, lo que se podía palpar y lo que se podía experimentar, eso era conocido como la realidad. Luego, dentro de los países de las naciones empezaron la revalorización de lo local ante lo global y luego el cambio de patrón tecnológico. No sé si a ustedes les tocó vivir lo que se llama la explosión demográfica en las grandes ciudades y el aumento del desempleo, junto con las diversas formas de la precarización del empleo. No sé cuán jóvenes sean ustedes que ya viven solamente en la época donde uno se trabaja por años, ¿no es cierto? O por contrato. Pero los que estábamos en el 80 todavía podíamos ver que cuando tú entrabas a trabajar, entrabas con contrato fijo o permanente. Entrabas a trabajar tus 30, 40 años, ¿no? Pero ahora la mayoría de las personas trabajan un año o hasta que termine el proyecto. Entonces la precarización del empleo se llama eso. Luego hubo un repliegue de lo político para la aparición de otras manifestaciones y se vio entonces la caída del Estado social. El estado de bienestar social se vino abajo y luego la drástica disminución de la capacidad de la intervención estatal. ¿En qué consistió la crisis de la modernidad de manera general? La progresiva toma de conciencia de que el proyecto como tal y no su realización era insostenible y se duda fundamentalmente de que sea sostenible. ¿Se acuerdan cuando han leído en la secundaria o en los cursos de la universidad, en las materias generales, la modernidad tenía esa pretensión, ¿no? Que con la educación, la ciencia y la cultura íbamos a vivir en sociedades de bienestar, de paz, ¿no? De paz y de modernidad. Pero cada vez más que se avanzaba, esos sueños, esos sueños que nos impulsaban, se chocaban contra una realidad que era como como que la no realización de lo prometido, de tal manera que se hizo insostenible, ¿no? Y se dudaba fundamentalmente de que sea sostenible, porque en vez de que aparezca, digamos, el bienestar, ¿no? Que la educación iba a traer paz, tranquilidad, al contrario, los seres humanos, los niveles de violencia se fueron incrementando, se elevaron a la N, ¿no? Y entonces se empezó a dudar realmente si esta modernidad que se nos prometía en todos los niveles, en las escuelas, en las instituciones, realmente era un proyecto que era apropiado para la humanidad, ¿no? Entonces, y se vio que no, y se hizo una crisis, o sea, hubo una ruptura ahí, una ruptura. De tal manera, en el caso, por ejemplo, de la universidad, la diosa razón se lo llamaba así, ¿no ves? Que era la razón y el método científico se vino abajo porque no podía ya explicar la realidad. Y supuestamente, ¿no ves? Que la ciencia y la tecnología era como la benefactora que cuidaba el bienestar integral para todos, poco a poco la gente se fue dando cuenta que esta ciencia y esta tecnología no estaba jugando para todos, jugaba para un sector y lo invisibilizaba o no quería ver cuando los otros sectores de la sociedad estaban luchando, ¿no? Para que el bienestar prometido le llegara. Y nunca llegó y se usó la violencia para contener, para reprimir, y de tal manera que el modelo, el paradigma propuesto se vino abajo. Y entramos entonces a lo que se conoce como la entrada de la posmodernidad. Pero estos movimientos filosóficos, digamos, que sostienen la realidad, también van a la par con los movimientos económicos. Con los movimientos económicos o los modelos económicos que finalmente se terminan imponiendo sobre la realidad que conocemos.
Para nadie es un secreto entonces que vivimos en el imperio del mercado neoliberal, ¿no? Que lo derrotó a los otros tipos de mercados. Y entonces vivimos en el imperio ahora del mercado neoliberal. Y a nivel de pedagógico, pregunto, ¿en qué momento pedagógico estamos viviendo? Quién quiere participar? ¿En qué momento pedagógico estamos viviendo ahorita? Yo creo que en el mismo. Buenas noches, Licen. Yo Buenas, creo que en el buenas. mismo. ¿En cuál mismo? En el neoliberalismo, digamos, ¿no? Y hay otra palabrita que no me acuerdo, Ajá, pero va por ese camino, ¿no? Donde ya las reglas va o favorece al que más tiene, ¿no? ajá, Y en cuestión de la educación es lo mismo, ¿no? Recibe mejor educación el que más tiene y el que tiene la oportunidad de ir a una universidad privada, pues, de categoría, pues, ¿no? ajá. Claro, entonces como que se ha mercantilizado también el nivel del conocimiento, ¿no ves? Porque el ideal de la modernidad era que todos avancemos para lograr el bienestar, salir de la ignorancia, ¿no? Tener culturas de paz, ¿no? De bienestar, relaciones con mi familia, relaciones con mi pareja, digamos, ideales, ¿no? Porque la razón era la que nos iba a sacar de ese estado de atraso, digamos, en el cual se vivía. Pero lo que, como tú mencionas, precisamente la tecnología y la ciencia no había sido tan neutral, sino empezó a jugar a favor del que más tenía, ¿no? Es una lectura que se puede hacer, pero a nivel, digamos, de pedagogía, por ejemplo, si ustedes han leído el programa analítico, supuestamente estamos trabajando, especializándonos nosotros para desarrollar competencias. Y las competencias está ligado con un modelo pedagógico que se conoce como el constructivismo, ¿no ve? Cuando cae entonces el modelo de la modernidad, tenía que ver el asunto de que el cómo conocemos. No sé si ustedes han oído hablar de Kant. Kant, este filósofo, fue el que le dio forma a esta famosa dupla que se conoce en todo nivel, ¿no es cierto? La relación objeto y el sujeto. Nosotros somos el sujeto, ¿no? O la sujeta, diríamos también, respecto al objeto. Ahí está el núcleo fundamental para analizar y profundizar de cómo conocemos. Fue Kant precisamente cuando, ¿no? En la época de la modernidad. Ahora, el cómo conocemos, mayormente la modernidad decía, ¿no ve? Nosotros somos hijos de la modernidad, hemos dicho, y luego que nosotros somos el movimiento filosófico que sostiene la modernidad es el positivismo, a nivel de filosofía y a nivel de ciencia. Y la ciencia y la positivismo sostienen que solo se puede llegar a conocer la realidad por medio del método científico, que tenía que ver con la observación y con la experimentación. Todo lo que no se veía no era realidad, ¿no es cierto? Entonces, este modelo o sea, ya no era sostenible y se vino abajo porque entonces aparecieron las nuevas formas de conocer, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero la modernidad, y hasta ahora se sigue viviendo las influencias de la posmodernidad, inclusive la metodología en la universidad sigue siendo todavía positivista, ¿no ve? Positivista, en el sentido de conocer la realidad vía la razón. Y casi todas nuestras evaluaciones tienen que ver con evaluar estas competencias que se pueden ver y que se pueden palpar. Las que, por ejemplo, las otras formas de metodologías, precisamente el constructivismo resalta esa cuestión de la relación objeto y sujeto.
No sé si ustedes se han reflexionado sobre esta cuestión sobre el constructivismo, del cual nosotros ahora estamos participando, tiene que ver en la relación sujeto y objeto, tiene que ver finalmente qué es lo que vemos de la realidad y qué es lo cómo conocemos. El constructivismo ahí entonces dice que el conocimiento, por eso en las metodologías que vamos a emplear con ustedes es que ustedes puedan construir conocimiento, que entre juntos podamos construir conocimiento, pero de manera final lo que plantea el constructivismo es que nosotros logramos ver la realidad, lo que está aquí en nuestra mente, ¿ya? Cuando ya vamos a analizar más a profundidad las corrientes filosóficas, eso era una especie de idealismo, ¿no ve? Del idealismo. Pero el constructivismo plantea, finalmente nosotros logramos conocer lo que está aquí en nuestra mente y lo que nosotros, como una especie de acto de fe, finalmente logramos ver y entender acerca de la realidad. Esto vamos a profundizar más adelante, ¿ya? Pero la crisis de la modernidad entonces se vino abajo porque ya no podía explicar lo que estaba pasando con los sectores, los amplios sectores de la sociedad y amplios sectores de la humanidad. Muy bien. Miren, respecto a o sea, como la mayoría venimos del área de las ciencias de la salud, ¿no ve? No sé si en medicina les han enseñado filosofía. Pregunto, ¿les enseñaron la materia filosofía en el currículo o en la malla curricular de medicina? ¿O de enfermería o de las licenciaturas? ¿Aprendieron filosofía como una materia o solamente lo vieron así nomás de manera general? ¿Me pueden decir si en la malla Nada, ni idea. nada, ¿no? No, De no, frente, no estaba en la malla. no estaba, ¿no? De frente se va a Solo la... psicología. Ajá, pero de frente se va a las áreas técnicas, tecnológicas, ¿no ve? De frente se va. Muy bien, ese dato es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento científico, lo primero que está detrás del conocimiento está la filosofía, les cuento. ¿Ya? Lo primero en el acto de conocer está la filosofía. Solo que, como ya les estoy diciendo, cuando se terminó imponiendo el método científico y con su método empírico para conocer la realidad, le dijo a la filosofía, vaya usted más allá, no moleste y déjeme aquí. Pero entonces hizo una cosa totalmente bien complicada, ¿no es cierto? Porque la filosofía es una ciencia fundamental en el acto de conocer. La filosofía es la que da luego las diferentes áreas del saber humano en el área del conocimiento, ¿ya? Aunque en la antigüedad eran tres los pilares para conocer, que tenía que ver la ciencia, la filosofía y la religión. Pero ahora se sabe también que desde las artes, mira, al inicio dijo un médico que le fascinaba la música y ya se sentía la música, ¿no ves? Para crear. Y se sabe ahora que ahora se está postulando a un diálogo entre las artes, entre la filosofía y entre la ciencia. Eso lo vamos a entender mejor en esta partecita que lo voy a explicar. Entonces, mire, las ramas tradicionales de la filosofía, ya, tienen que ver entonces, la filosofía da origen a los otros conocimientos. Está la filosofía a nivel grande, luego viene la metafísica, que tiene que ver con el estudio de los orígenes y la causa de todas las cosas a nivel más profundo. Luego viene la ontología, se ocupa del ser y de cómo existen las cosas. Luego viene la lógica,
¿no? Que tiene que ver con los principios y formas adecuadas del saber. Cuando ustedes van a profundizar acerca de la historia del conocimiento, van a ver que las dos áreas del conocimiento humano es la matemática y la lógica, ¿no? Y luego ya vienen ya las otros tipos de conocimiento. Y luego está la cuestión de la ética, que tiene que ver con la mejor forma de vivir. Y luego estaba la estética, que tiene que ver con las preocupaciones de la belleza, el arte y la sensibilidad. Ojo, dirían ahí, ¿no ve? Ojo al piojo ahí, porque entonces miren, desde el arte, desde la filosofía, desde la ciencia, desde la religión, eso es lo que sabemos ahora, se puede llegar a la verdad. Pero en la universidad, hasta ahora nos siguen enseñando que solo a través del método científico se puede conocer la realidad. Pero esa es una forma entonces totalmente recortada, ¿no? Para entender y conocer la realidad. Pero somos hijos de eso, de ese método. Entonces tenemos que darnos cuenta para poder, poder pararnos sobre un foco o locus se llama, ¿no? Filosófico o científico y poder aportar. Eso significa que nos vamos a dar cuenta que tenemos un lente ideológico. Por más que la ciencia nos ha dicho que cuando nosotros conocemos e interpretamos vía el método científico, somos neutros. Y eso es lo que se sabe, no es, esa tal neutralidad no existe. Lo importante es darnos cuenta que tenemos un marco ideológico para acercarnos y conocer la realidad. Y desde el constructivismo se sabe entonces lo que se logra ver de la realidad es vía nuestros marcos ideológicos y todo lo que somos. No se puede ser neutro y poder conocer la realidad y poder entonces aportar a la sociedad. ¿Qué es lo que espera entonces la sociedad cruceña boliviana de nosotros, digamos, ¿no? De las áreas de la salud que queremos dedicarnos a las áreas pedagógicas, digamos? ¿Qué es lo que se espera? ¿No? Por eso es importantísimo conocer entonces estas cuestiones fundamentales respecto al sistema general del conocimiento. Muy bien, y luego sobre esta base ya venía la epistemología, que define el saber, sus fuentes, los criterios de verdad y los tipos de saber. Dicho en otras palabras, la epistemología que nosotros estamos viendo, ¿no? La epistemología de las ciencias de la educación superior por competencias. La epistemología entonces tiene que ver, es el área del conocimiento que estudia a la ciencia. ¿No ves? ¿Qué estudia? ¿Cómo estudia? ¿Cuál es su objeto de estudio? Eso es lo que le dice la epistemología, la filosofía, la ontología, la epistemología, y le dice a la ciencia, esto es tu campo de estudio. Y a la ciencia, a la ciencia no le gusta, se quiere sacudir, y eso es una cuestión, un debate permanente también. Pero no se puede, porque el acto filosófico es el asunto de estudiar, o sea, lo más profundo de la realidad, y sobre ese estudio entonces les dice, esto es tu área de estudio, esto es lo que es lo que tú tienes que estudiar. Muy bien, y sobre eso ya vienen, entonces, ahí he puesto un cuadrito que lo vamos a ver de manera más clara. De ahora. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta o algún aporte de lo que estamos tratando de conversar acerca de la caracterización de la crisis de la modernidad y el sistema general de la filosofía? Es como que las dos cosas juntas lo estamos haciendo. Un favor, para retroceder. Ya.
Muy bien, entonces haciendo un recuento, la epistemología es la ciencia de la ciencia y está todo lo referido al conocimiento científico, que reflexiona y teoriza sobre el conocimiento mismo. ¿Cómo conocemos? ¿Qué conocemos? Y cómo se ordenan nuestros conocimientos. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún aporte? Necesito verlos. Necesito verlos. Ujú. ¿Alguien quisiera aportar sobre lo que estamos diciendo o alguna pregunta respecto a lo que hemos avanzado en esta primera reflexión? La verdad, licenciado, es que es nueva la palabra, ¿no? Epistemología, estamos recién entendiendo, queriendo entender. Ya. Sí, pero por lo menos hay que tener bien fijado que la epistemología es la ciencia de la ciencia. O sea, es la ciencia que estudia a la ciencia, ¿no ves? De manera especial y de cómo conocemos, ¿ya? Entonces, porque cuando dice epistemología de la educación superior, ¿no ves? ¿Cuáles son las bases en las cuales se sustenta la educación superior? La educación superior y luego cómo es que llegamos a decir por competencias. Aunque ya les he hecho ya un avance, digamos, el asunto de que actualmente, en la actualidad, lo que estamos viviendo es lo que se conoce la corriente pedagógica del constructivismo. Pero para llegar al constructivismo ha habido otras fases, ¿no es cierto? Y de manera general se conoce como la edad antigua, por ejemplo, y de las cuales hasta el otro día nomás nosotros, inclusive algunos que hemos tenido profesores que nos pegaban, ¿no ves? Con reglas, con correas, y era socialmente aceptable, porque lo que decía lo que decía la educación antigua, ¿se acuerdan cuál era el eslogan de la educación antigua? ¿Se acuerda? Que la letra con la sangre entra, decía, ¿no ve? Y por eso los padres hace 50, 60 años atrás estaban de acuerdo que cuando íbamos a la escuela y no hacíamos la tarea o no aprendíamos lo que el profesor nos enseñaba, nos castigaba, ¿no es cierto? Pero eso era lo que era la escuela antigua. Pero luego entonces apareció lo que se conoce el movimiento pedagógico como escuela nueva. Eso está ahí en el punteo que les he dado, ¿ya? La escuela nueva, donde se daba un vuelco en el enfoque de la educación, donde el cual se centraba en las necesidades del alumno. Y no sé si algunos han oído hablar del Montessori, ¿no? Del método Montessori, con sus famosas 4 esquinas, donde el estudiante, el alumno llega y según su interés va y sobre esos intereses, sobre eso se empieza a construir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero después de eso apareció entonces, junto con la caída del modelo moderno, los grandes movimientos populares, apareció la pedagogía de la liberación, con el énfasis en la reflexión del análisis histórico crítico para la transformación. ¿No ve? Luego apareció el conductismo. Y hasta ahora todavía somos muchos herederos de esa forma, ¿no ve? Se espera que cuanto más uno nos enseñe contenidos, eso se tiene que reflejar en nuestra conducta. ¿No ve? Conductismo. ¿Ya? Muchos hemos sido herederos de este tipo de educación, para luego dar pase a la escuela del cognitivismo, que tenía que ver con el asunto de reflexionar, pensar, ¿no? Situaciones, y sobre ese proceso ir aprendiendo, digamos, que también respondía a modelos filosóficos como del idealismo, que se conoce. Y luego ya dio paso ya del cognitivismo, se dio paso al asunto del constructivismo, que tenía que ver en estos procesos en que estamos, ¿no ve? De una provocación o insumos que les damos y luego ya
cada uno tiene que construir propio conocimiento, porque ustedes pueden buscar, ¿no? Antes en la antigüedad se buscaba en los diccionarios, en los libros, en las bibliotecas, pero ahora tenemos acceso al conocimiento electrónico, ¿no es cierto? Y más los materiales que les hemos dado a ustedes, sobre eso ustedes tienen que ir construyendo. Y luego también ahora se está hablando del asunto del enfoque pedagógico por competencias. Pero antes de las competencias también está apareciendo ya desde el año 2000 el enfoque pedagógico del sistemismo, lo que se llama. A mí me gusta mucho. En realidad, cada escuela ha tenido sus cosas positivas y negativas, ¿no? Uno hay que saber valorarlas y luego ver cómo lo integramos. Me gusta, por ejemplo, el asunto de las competencias y me gusta del sistemismo, porque el modelo de la modernidad estaba basado en el movimiento del atomismo, ¿no? Donde cada conocimiento, cada área era como separado de lo otro. Yo hasta ahora, con cualquier universitario que pregunto, le es difícil conectar conocimientos. Uno que estudia ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Uno que estudia matemática. O sea, no logra ver a la sociedad o no logra ver al conocimiento como un sistema integrado. En ese proceso está ayudando muchísimo entonces estas corrientes actuales, ¿no? Del constructivismo, del sistemismo y el de las competencias, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que avanzar en ese nivel, reconocernos que somos hijos del modernismo, del método científico que nos ha obligado a ver la realidad solamente física. Todo lo que se pueda ver, oler, tocar, eso existe, y lo que no existe. Podemos decir que eso era muy reductor, ¿no? Es bueno trabajar en ese nivel, pero la realidad ha sobrepasado este acercamiento de lo que fue el modernismo. Por eso ahora, como época general, se dice que estamos viviendo en la época de la posmodernidad, ¿no? En la posmodernidad. Muy bien. Algunas referencias más, en esta primera noche. Lo voy a poner en otro formato para poder ver la hora ya. Necesito ver la hora. 9:30. Nos queda media horita. Pero yo necesito verlos a ellos. Ajá, un favor. Dejar de compartir un ratito. Ya, ahí estamos. Muy bien. Entonces, en el sistema general de la filosofía, más o menos también avanza a la par de lo que se ha conocido como estos 4 grandes momentos de la humanidad, ¿no ves? La edad antigua, lo que se conoce, ¿no? Que dura hasta cuando cae Roma y cuando se fusiona la religión con el poder político, ¿no? Con Constantino, siglo IV después de Cristo. Desde ahí se entra lo que se conoce como la Edad Media, donde cero avance en la reflexión filosófica y científica, porque el poder religioso de esa época controlaba todo. Y de manera así gráfica se podía decir, no se podía mover ni un pelo de la cabeza si no se tenía permiso de la iglesia. Seguramente ustedes habrán estudiado también ahí en las ciencias de la salud, ¿no es cierto? Inclusive para bañarse se tenía que tener permiso para bañarse. Cada 3 meses las personas de los conventos tenían permiso para bañarse, ¿no? Entonces se había llegado a ese extremo en la época feudal, pero con el descubrimiento de América se entra entonces a la época del Renacimiento, para dar paso ya a la época de la modernidad con las cosas que se han mencionado, pero luego hizo crisis, ¿no? Y hemos entrado a la época de la posmodernidad. A nivel del sistema general de la filosofía, ha sido lo mismo. En la edad antigua, hay 2 grandes hombres que han hecho su aporte en el acto para conocer la realidad o para saber cómo conocemos. Está ahí Platón,
Y luego está también ahí Aristóteles. ¿Alguien sabe por qué le decían Platón a este hombre? Ah. ¿Ya? Platón era un hombre corpulento, dice, porque tenía el omóplato, era ancho, pero tenía una mente profunda. Y ahorita vamos a conocer cómo él se acercó a la realidad y entonces, y él hizo la distinción que hasta ahora lo conocemos, ¿no es cierto?, a nivel ontológico y a nivel epistemológico. Y ahorita les voy a compartir un video. Luego, cuando ya entró desde el 4 hasta el 1500, o sea, cero reflexión, y luego en el siglo XV ya aparecen, ¿no? Aparecen los nuevos filósofos. Y ahí están entonces, siglo XV, XVI y XVII, están los filósofos de la modernidad. Newton, que era matemático, también era filósofo, ¿no? Está también Comte, que es el padre del positivismo, del cual nosotros somos los herederos, hijos del positivismo, ¿no es cierto? Comte. Y luego, con la caída de la modernidad, entramos ahora a la posmodernidad. Hay filósofos ahora de la posmodernidad, ¿no?, que están pensando la realidad y que están pensando de cómo conocemos. Para poder entender un poquito este asunto de la ontología y de la epistemología, les voy a compartir un video. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Ahí está. Esto. ¿Ah? ¿Sí lo logran ver? Como explicábamos en el anterior vídeo, No, listen. Ya, No un se ve, momentito. dice. Ya, un momentito. Un momentito, vamos a ver. Alfred Neuweijer Ya. llegó a decir que la filosofía occidental era una serie de notas a pie de página. Compartir pantalla, lo vamos. Platón se llamaba en realidad Aristóteles. Platón era su Ya apodo lo, debido a hay que tenía que, una espalda muy ancha, en concreto los omoplatos. es que De ahí necesitamos que el venga Platón. el asistente. El nombre que le puso a su escuela fue la Academia. Aquí abajo salía la opción Con el de paso del mejorar tiempo, pantalla, el nombre se ha compartir, convertido en configuración de sustantivo la, para cualquier dejar de ver. En la entrada de su escuela tenía un cartel que decía: que no entre nadie que no sepa geometría. Y a lo largo del vídeo veréis la información. Ya, un momentito, Ya un se estaba momentito. viendo. Comprenderéis el porqué Y a de un su momentito vamos a mejorar la calidad de la Vamos a calidad de ver la el pantalla, dualismo de la epistemológico imagen. y el dualismo ontológico por separado, y luego los dos juntos formando la línea dividida para que veáis la comparación entre ellos. Lo primero que vamos a explicar, por lo tanto, es la teoría del No, conocimiento de aquí Platón. no ves, compartir sonido y optimizar. ¿De dónde viene este Ya. nombre? Bueno, pues dualismo porque hay Ya. dos. Palabra epistemológica. Sí, me parece. Ahí está. Como explicábamos en el anterior vídeo, Platón fue el discípulo de Sócrates. Muchos lo consideran el mayor filósofo de toda la historia de la filosofía. Alfred Neuweijer llegó a decir que toda la filosofía occidental era una serie de notas a pie de página de la ¿están filosofía viendo? platónica. Platón se llamaba en realidad Aristóteles. Sí, Platón era muy el bien. Se ve. Ok, ya, en excelente. concreto los omoplatos, de ahí el nombre de Platón. El nombre que le puso a su escuela fue la Academia. Con el paso del tiempo, el nombre se ha convertido en un sustantivo para cualquier academia. En la entrada de su escuela tenía un cartel que decía: que no entre nadie que no sepa geometría. Y a lo largo del vídeo veréis la importancia de las matemáticas en Platón y comprenderéis el porqué de este cartel. Vamos a ver el dualismo epistemológico y el dualismo ontológico por separado, y luego los dos juntos formando la línea dividida, para que veáis la comparación entre los dos. Lo primero que vamos a explicar, por lo tanto, es la teoría del conocimiento de Platón, es decir, dualismo epistemológico. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues dualismo porque hay dos y la palabra epistemológico se refiere al conocimiento.
Por lo tanto, aquí nos va a explicar las dos formas que tenemos para conocer y para captar el mundo que nos rodea. La primera va a ser mediante los sentidos. Gracias a ellos podemos ver, tocar o escuchar todo lo que nos rodea, y lo que nos rodea está sujeto al paso del tiempo y al deterioro. La otra forma de captar el mundo será mediante la razón, que será el conocimiento inteligible. Gracias a la razón captamos los entes, las ideas, el ser verdadero de las cosas. Esto no está sujeto al cambio, son realidades mentales, por lo tanto inmutables y perfectas. Esto significa que sí podemos imaginar cosas perfectas aunque no existan en la realidad. Por ejemplo, la idea de hombre perfecto, de hombre ideal, la podemos imaginar o pensar, por lo tanto sí que es una idea, y si es una idea es inmutable y perfecta. Eso significa que no está sujeta al cambio ni al deterioro. Pero cuando vamos a la realidad no encontramos al hombre perfecto por ningún sitio. Unos son calvos, otros bajos, altos, gordos, flacos. Incluso a alguno puede ser que le falte, por ejemplo, un brazo. Pero a un hombre, aunque le falte un brazo, verdad que todos sabemos identificar perfectamente que es un hombre. Y eso es debido a que conocemos la idea perfecta de hombre. Por lo tanto, en la realidad podemos reconocer perfectamente lo que es un hombre, aunque le falte un brazo o una pierna o sea calvo, porque nosotros conocemos la idea de hombre, y aunque los hombres sean imperfectos, lo conocemos perfectamente. La idea perfecta de hombre la tenemos interiorizada, no cambia, es inmutable. Pero en la realidad no existe esa perfección, ya que todos los hombres que nos encontramos son imperfectos. Son copias de ese modelo perfecto, pero al copiarse, todas han salido con algún defecto. Por supuesto que Platón nunca puso ejemplos de este modo, solo lo cuento así para que lo entendáis, no vayáis diciendo por ahí que Platón dijo esto. Bueno, esto será el dualismo epistemológico, y ahora vamos a pasar al ontológico, y luego la relación entre los dos en la línea divina. Vamos a la ontología platónica, el dualismo ontológico. Acabamos de ver que para Platón existen dos formas de conocer, mediante los sentidos y mediante la razón. Ahora lo que vamos a ver es que a cada modo de conocer se le corresponde un mundo diferente. Gracias a los sentidos conoceremos el mundo sensible y gracias a la razón conoceremos el mundo inteligible. Por lo tanto, en el dualismo ontológico nos va a explicar que existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Por eso también el dualismo ontológico es conocido como la teoría de los dos mundos de Platón. Pero una cosa muy importante es que cuando Platón dice que existen dos mundos, no os imaginéis dos planetas, ya que es una forma de hablar, significa que la realidad se divide en lo que vemos, el mundo sensible, y lo que pensamos, mundo inteligible. En el mundo sensible encontramos realidades relacionadas con el nivel de conocimiento sensorial, todas las cosas que nos rodean, que nacen y mueren y que están sujetas al cambio. Y en el mundo inteligible se encuentran las realidades relacionadas con el nivel de conocimiento racional, que son completamente distintas de las cosas sensibles, y es lo que Platón llama ideas, realidades que constituyen lo que las cosas son verdaderamente, su esencia. Las ideas, por lo tanto, son inmutables, eternas y perfectas, o sea, tienen las cualidades del ser de Parménides, y están por encima de las cosas y forman el mundo de la verdadera realidad. Platón creía que es un error suponer que la verdadera realidad son las cosas materiales que nos rodean. Por eso se burla de los que solo creen en las cosas que perciben por los sentidos. Ya esto les dice que son unos ciegos. La verdadera realidad es lo eterno, lo inmutable, lo incorpóreo, lo invisible, es decir, las ideas. ¿Cuál es la relación entre los dos mundos? Se trata de dos niveles de realidad. En el plano superior se encuentran las ideas y en el inferior las realidades sensibles. Los seres del mundo sensible son copias de las ideas, pero al copiarse han salido imperfectas. Por lo tanto, las ideas son la verdadera realidad. Muy bien, ahora que ya está explicada la epistemología y la ontología, vamos a ir a la línea dividida, que es una línea que nos va a dividir, como su nombre indica, el dualismo epistemológico, es decir, las fuentes de conocimiento, y el dualismo ontológico, es decir, los dos mundos,
Por lo tanto, vamos a hacer una línea en diagonal de abajo hacia arriba. Esta línea está dividida de tal forma que en un extremo queda la epistemología y en el otro la ontología. Una vez lo tenemos dividido así, la partimos por la mitad. Y esta mitad, a su vez, en otras dos mitades. De tal forma que queden regulares, porque según Platón eran segmentos desiguales. La epistemología será cómo conocemos las cosas. Y la ontología, las cosas que conocemos. De tal forma que iremos de lo que menos realidad tiene, que será la primera franja, hasta la que más realidad tiene de todas, que será la cuarta. En el primer nivel encontramos que, gracias a la imaginación o conjetura, conocemos las imágenes, las sombras y los reflejos en el agua. Esto significa que conocemos la realidad pero de una forma indirecta, es decir, conozco la realidad pero gracias a una sombra, a una imagen o a un reflejo en el agua. Por eso es el nivel más bajo de conocimiento. El segundo nivel es el de la creencia. El hombre quiere evitar el error y en vez de mirar los reflejos o sombras, ahora lo que hace es mirar directamente los objetos del mundo. Ya no ve el reflejo o la sombra de una casa, ahora lo que ve es la casa. Mira la casa directamente. Es un modo de conocer superior al primero, pero aún pertenece al conocimiento sensorial, porque todo esto de aquí es el mundo sensible. Superado el mundo sensible, nos vamos al mundo inteligible, que es el de aquí arriba. El mundo de las ideas, el mundo ideal, el perfecto, y por lo tanto el que no está sujeto al cambio. Por eso está más arriba, porque nos vamos acercando a la verdad. El tercer segmento muestra que gracias a la inteligencia discursiva o saber matemático conocemos los números, las figuras geométricas o los ángulos. Es decir, aquí tendríamos pues el número 2, el cuadrado, los ángulos. ¿Qué pasa? Que las matemáticas están a mitad camino entre el mundo sensible y el inteligible, ya que son como realidades mentales. Es decir, nosotros podemos pensar el número 5, pero cada uno lo representa de una forma diferente. Nosotros, por ejemplo, lo representamos así, con el número 5, pero, por ejemplo, los romanos lo representan con una V. O los niños lo pueden representar con 5 lápices, es decir, es una realidad mental. No lo podemos tocar, nosotros no nos encontramos al número 2 por ahí caminando, digamos. Por eso la matemática en Platón es tan importante, porque está a mitad camino, ¿no? Es como un trampolín para llegar hasta las ideas. Es el paso previo. Es una realidad que se puede representar, pero es una idea que está en mi cabeza. Por eso dice que está a mitad camino como entre el mundo sensible y el inteligible. La matemática es un conocimiento superior al sensorial porque proporciona un conocimiento infalible. Como veis, ya está dentro del mundo inteligible, del mundo ideal, pero el conocimiento matemático no puede ser el más elevado de todos, ya que no es totalmente independiente del mundo sensible y no estudia la esencia de las cosas. Por eso está por debajo del conocimiento ideal. Es una preparación para llegar al último nivel, digamos. El cuarto nivel es el más elevado y gracias al modo de conocer de la razón podemos captar la verdadera realidad de las cosas, es decir, las ideas. Y estas no pueden producirse físicamente, como sí que pasaba con los números. Aquí encontramos la idea perfecta de hombre, de árbol, de belleza, de bien, de sabiduría. Vamos, la idea perfecta de todo. Es el conocimiento de las realidades que no tienen materia ni cantidad. No pueden ser percibidas por los sentidos, ni por la imaginación, ni por la matemática. Solamente las podemos percibir y llegar a ellas gracias a la razón. Solo los más preparados pueden pasar por estas etapas y llegar al final. Y estos serán los que deben gobernar. Porque son los que habrán conocido la idea de justicia, la idea de bien, y por lo tanto, si han conocido estas ideas, podrán gobernar de una forma justa y de una forma buena para todos. Como veis, es un proceso ascendente, ascendemos de lo menos real hasta lo más real, desde los reflejos en el agua hasta las ideas, desde el mundo sensible hasta el inteligible. Por eso digamos que es ascendente, por eso vamos hacia arriba.
De entre todas las ideas que encontramos en el último segmento, en la República, la idea del bien es la fundamental respecto a las demás ideas. Pero bueno, eso es otra historia que lo veréis en próximos vídeos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Platón o de Aristóteles, como queréis llamarlo. Si os ha gustado y sobre todo si os ha ayudado a entenderlo mejor, suscribíos. Y si Muy bien. os encontráis inspirados, pues incluso podéis dejar un comentario. Iremos subiendo más vídeos explicativos de filosofía próximamente. Darle a like y compartirlo, que hay que compartir y difundir la filosofía. Muy bien. Hola, hola. Qué bueno que pregunto, ¿qué les ha parecido este videíto? ¿Qué palabra o qué idea les ha aclarado o les ha confundido más? Algo nuevo. ¿Qué les ha parecido? Por lo menos este videíto que hemos visto en estos momentos. La teoría de Platón no estaba muy leja, digamos, ¿no? La Ajá, persona, o sea, ahí hay una escala, ¿no? Va desde el mundo sensible al mundo inteligente, ajá, pero ambos van de la mano, ¿no? Particularmente pienso eso, ¿no? ajá. Tanto lo sensible como lo inteligente, ¿no? Para el poder conocer influye mucho lo sensible, ¿no? Sensible. Depende por ejemplo, dice mucho acerca de lo sensible, hasta los estados de ánimo de la persona, ¿no? Sí. Entonces, y eso influye, queriendo o no, en el estudiante para poder tener un buen aprendizaje, ¿no? Sí. Y sin eso no va a conseguir el mundo de inteligencia o tener idea, va a estar más preocupado por lo sensible. Entonces, para mí las dos cosas van juntas, ¿no? Ya. Miren, en la historia de la filosofía, cuando ustedes vean, lean y vean, van a ver que no hay ninguna mujer, o sea, visibilizada o representante. Eso le hacía una crítica a una de esas que están metidos en el área del conocimiento, de que no hay mujeres, ¿no ve? O sea, no se sabe por qué. Bueno, quizás porque hay un sistema machista predominantemente y donde la mujer por estar cuidando los hijos, el sistema en sí no le ha permitido, ¿no es cierto?, que pueda organizar y aportar. Entonces, sería interesantísimo, ¿no?, que en estas nuevas tiempos en que la mujer tiene más tiempo, se ha empoderado, también pudiera aportar en este nivel de cómo conocemos. Interesante entonces el aporte de la doctora, cuando dice que para ella no estaban tan lejanos en el sentido de decir que hay que integrar las dos cosas, ¿no es cierto? Pero de manera general entonces se dice el platonismo es el idealismo, ¿no es cierto? Lo que está aquí, lo que está aquí. Y Aristóteles es el promotor de la empiría, del ver, tocar y oler para decir que existe. En estas dos grandes corrientes se ha movido las grandes corrientes filosóficas que sustentan el conocimiento en el acto de conocer, de cómo conocemos. Ya, pero lo que se sabe entonces ahora, otra vez, ¿no ves? Haciendo la conexión con con el asunto del constructivismo, quizás estaríamos más en la línea de lo que se conoce finalmente, porque la empiría ha sido cuestionado, el asunto del tocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes les dicen, les ponen una mesa, ¿qué es esto? Les dicen, es una mesa, decimos, ¿no es cierto? Pero vienen las demás ciencias y empiezan a opinar. Y la física, por ejemplo, ahí era lo que se cuestiona la empiría, porque la física lo veía la mesa como un conjunto de átomos. Y al finalmente todos esos átomos podían entrar, decían, en un alfiler. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vemos? Entonces, ahí decían los filósofos que lo que vemos muchas veces nos engaña a los sentidos, ¿ya? Pero de manera general, yo también creo en la integralidad. Debe haber otras dimensiones. Necesitamos las mujeres que nos ayuden, ¿no es cierto? No sé cuántos están acá casados en el grupo,
Pero es interesantísimo, ¿no? La forma de conocer en promedio de la mayoría de las mujeres que he conocido, no es como circular el conocimiento. Y llegan. Pero ellas dicen, pero yo hace rato que he llegado, pero me gusta ir en ese sentido. Pero a veces en el cambio del hombre es como lineal, ¿no ve? Es más predecible su forma de conocer. En cambio de la mujer es más como circular. Y entonces cuando habían hecho las pruebas el asunto de las virtudes, para probar las virtudes, así como se ha medido, Piaget ha medido, o sea, o ha estudiado a profundidad de cómo conocemos, también se ha estudiado el asunto en los seres humanos, el asunto de la honradez y de las virtudes. Y oh sorpresa que a los 50 años aparece con fuerza el asunto de hacer el bien, conociendo cómo son las cosas. Pero habían hecho un experimento, en el sentido de que no avisaron a las personas que estaban participando en el experimento, le hicieron creer, le dijeron, mira, vas a enseñar a estas personas, pero les dijeron que cuando no logran aprender, tú vas a conectar para que los metas electricidad, pero en realidad no estaban conectados, solo que los hicieron creer este experimento. Entonces las personas vieron que generalmente las mujeres eran las que respondían de manera alternativa, porque la ley decía, si no aprenden, mete la electricidad, según el experimento, pero no estaban conectados al experimento. Entonces eso no sabían los muchachos y las muchachas que participaron, pero dice que las mujeres y algunos chicos dijeron, no, yo no voy a hacer caso a lo que dice el reglamento, sino voy a hacer caso a lo que me está dictando mi conciencia. Dice que ese sentido de la responsabilidad, de los valores, aparece con más fuerza a los 50 años. Claro que algunos, vía cognitiva, vía razón, es asimilado en la niñez, pero la mayoría de las personas se espera que a los 40, 50 años ya hayamos desarrollado estas virtudes. Muy bien, para terminar entonces, un aporte más a un varón. ¿Qué le ha parecido el videíto de Platón? Ya nos quedan 10 minutos para terminar y ya nos hemos mantenido como 20 personas, ¿no? Ahorita estamos ya 18. Voy a tomar la foto. Muy bien, una participación más. ¿Qué le ha parecido el video? ¿Qué parte le ha llamado la atención? ¿Algo nuevo? ¿O algo que se ha sorprendido? Ya. Muy bien. En esta parte nos vamos a organizar en grupos. Yo estaba preguntando al inicio quiénes se conocían y quizás ahí podríamos dejar de grabar ya. Ajá. Voy a dejar de grabar para luego mandar lo que hemos reflexionado aquí.